El colegio mantiene permanente invitación a adquirir conocimiento formal, basado en criterios serios y objetivos, para que perfeccionen y potencien sus habilidades en el ejercicio de esta profesión. Afíliese para que, además del respaldo gremial, disfrute de convenios académicos, comerciales y gremiales, recibiendo especiales descuentos. Como proveedor, usted se beneficia de la promoción para sus productos o servicios en el directorio y redes sociales y participación en rueda de negocios. Descuentos en eventos cuando sea patrocinador. Afíliese. Solicite el formulario de inscripción a través del WhatsApp 300-554-7503 o consulte nuestro website. Remítalo debidamente diligenciado a la dirección electrónica de nuestra institución para las respectivas evaluaciones del Comité de Ética y Junta Directiva. Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Santander, de la mano con el administrador. Muy bien. Sí, señora. Alberto. Doctora, al final de la conferencia podemos leer algunos chats de las preguntas que hagan, doctora María Carolina. Por supuesto, claro que sí, Rosita. Señora. Claro que sí. Su merced me dice a qué horas podemos hacer eso y entonces empezamos a leer las preguntas. Perfecto, pues yo pretendo no extenderme mucho en la presentación general, es más de índole reflexiva. Sí. Y al final atendemos las preguntas, si te parece bien. Sí, señora. Le cuento que ayer un señor por allá de Jamundí, me envió un mensaje que tenía un caso especial y una señora de Corozal. También le dije, no, mañana en la conferencia la doctora les escriben al chat y la doctora les absuelve la pregunta. Sí, es más, si quieres yo puedo revisar el chat y hacer la selección de las preguntas. Sí, podemos hacer un break, podemos hacer un break y sí, señora, para que la doctora mire las preguntas que tenga, las inquietudes que tenga. También es buena idea, Rosita. Sí, señora. ¿Cuánto tiempo va a ser la conferencia, más o menos? Para tener como cuánto tiempo Pero máximo 40 minutos. Y más o menos en preguntas podemos como cuánto. Unos 10, 15, dependiendo de la cantidad de preguntas. Listo. Bueno, así para no pasarnos ahí tanto porque pues mire, ya hay bastantes. Como yo ahorita leí 99 y ahorita veo 35. No, tal vez vio mal. Ay, sí, hola, yo le juro que vi 99. Son 36. Sí, yo veo donde vi 99. Esperemos hasta las 15. ¿O empezamos ya?
No Dígame sé, usted. ¿ustedes qué acostumbran? Por mí, No, pues damos 10 minuticos así como porque usted sabe que aquí desafortunadamente la gente es así, ¿no? Eso no empiezan temprano, o si quiere empezamos de una vez. ¿te parece si 5 minuticos entonces? ¿Sí? Sí. Bueno, listo. Entonces 5 minutos y empezamos de una vez. Sí, señor. Listo. Ah, es que yo vi 99, pero ¿qué? Aquí fue en... Ah, no, son los WhatsApp que tengo el WhatsApp prendido. A ver. Se está conectando una señora de la Universidad de Tunja, de la Universidad Santo Tomás de Tunja. A los participantes, por favor, las preguntas que tengan las envían al chat de hoy, de la conferencia, para que la doctora las pueda observar y responderlas. Por favor, se solicita a los asistentes que aparecen como Rosita Orejarena o como NN, por favor, deben renombrarse. Les agradecemos que se renombren. De mi parte estamos listas. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar. Listo, ingeniera, vamos a iniciar. Sí, señora, listo ya. Bueno, muy buenas tardes para todos los participantes, para los conferencistas, para todos. Un saludo muy especial para la ingeniera Claudia y para la ingeniera Eliana, que por su acostumbrada colaboración en todas las actividades del colegio. Muchísimas gracias, ingenieras. También pues un saludo muy especial para la doctora María Carolina María Carolina Cárdenas, Ramos, Ramos. Cárdenas Ramos, sí, quien en esta oportunidad nos va a dictar una conferencia muy, pero muy especial, de mucha importancia en estos momentos,
ya que el derecho de petición y las tutelas en este momento están pero en boga total, ya por todo es derecho de petición, por todo es tutela, y vamos a ver la importancia, qué pasa cuando no se contestan a tiempo, que se pueden rechazar estos derechos de petición, estas tutelas, cómo se hace un derecho de petición, en fin. Doctora, tenemos muchísimas preguntas, tenemos muchísimas dudas y queremos agradecer muchísimo de verdad esta oportunidad que nos dio, también de la doctora Olga Ramos, su señora madre, que fue quien se interesó tantísimo de verdad en traernos esta conferencia. Muchísimas gracias para las dos. La doctora, María Carolina es abogada constitucionalista, magíster en Derecho, con énfasis en Derecho Empresarial, experiencia en investigación y docencia, columnista del periódico El Universal de Cartagena, asesora jurídica en la Universidad Santo Tomás en Medellín. Doctora, muchísimas gracias. Y de verdad que sabemos que de esta conferencia vamos a salir despejando muchas dudas y con muchos conocimientos, ya que sabemos de su trayectoria como profesional, como abogada, mejor dicho. Muchas gracias, de verdad que no me canso de darle las gracias. Puede iniciar, doctora. Adelante. Muchísimas gracias, Gilma. No, de hecho el agradecimiento es mío hacia ustedes por brindarme esta oportunidad de compartir con personas tan maravillosas y en este colegio que veo que es un escenario maravilloso de consolidación de procesos en todo lo que tiene que ver con la administración de la propiedad horizontal, y las felicito por ese liderazgo tan importante que hacen en la materia. Para mí de verdad es un honor, y agradezco por supuesto a la doctora Olga Lucía Ramos, mi madre, como usted mencionó, por también haber facilitado estos canales de comunicación. Y sin más, me permito pues compartirles algo que creo que va en principio un poco más hacia un ejercicio reflexivo que nos permita comprender cuál es el compromiso y cuáles son los límites que desde la misma Constitución política se nos impone en el ejercicio del derecho de propiedad, ya incluso en el marco de la Ley 675 del 2001, que es el régimen jurídico aplicable a lo que tiene que ver con la propiedad horizontal, en la cual, por supuesto, ustedes son expertos. Por lo tanto, de ninguna manera será una explicación de la ley, sino de comprender un poco cuál es esa reconfiguración también del papel del administrador de cara a las nuevas exigencias constitucionales que en principio de repente no eran tan evidentes, ¿no? Sino que ya en el trasegar, ya al presentarse diferentes situaciones a las que se han visto abocadas, incluso de cara a la convivencia pacífica, en estos nuevos desafíos que enfrentan los administradores y los copropietarios, es que se ha identificado que es posible que nos asistan nuevos tipos de responsabilidad que antes no avisorábamos, ¿verdad? Y que nos viene por mandato directo de la Constitución política. En ese sentido, yo quisiera hacerles también, pues digamos, algunas preguntas, espero que también estén muy activos, que pudiera ser en algún punto incluso una charla, y yo compartirles algunas experiencias, algunos casos que considero hito que nos pueden permitir hacernos una idea de lo que les estoy diciendo, y es cómo nosotros, como copropietarios y como administradores, tenemos responsabilidades del orden constitucional que en principio no estaban contempladas en la ley 675 y que da unos nuevos márgenes de acción en este ejercicio, ¿verdad? Entonces, voy a intentar compartirles aquí pantalla, me avisan si lo podemos visibilizar correctamente. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, efectivamente, con Rosita, que además es muy interesante en sus apreciaciones, decidimos bautizar este ejercicio reflexivo como acciones constitucionales en la propiedad horizontal. Claro, ¿por qué acciones constitucionales? Y en principio tal vez la inquietud inicial era el derecho de petición, pero yo quiero también hacer una claridad iniciando, y es que si bien es cierto el derecho de petición tiene unas características que hacen que luzca como una verdadera acción, no debemos perder de vista que el derecho de petición es en sí un derecho fundamental, ¿verdad? Entonces vamos a abordar por eso necesariamente la acción constitucional por excelencia para la protección de los derechos fundamentales, y en ese mismo sentido, en ese orden de ideas del derecho de petición, que es la acción de tutela.
Antes de entrar ya en materia, quisiera que recordáramos un poco, ya que aquí todos somos expertos en Ley 675, que desde la consideración, desde la forma en que fue formulada esta ley, ya se consideraba importante que se establecieran como principios reguladores y orientadores de la función de la propiedad y de la copropiedad, algunos que responden a los fines esenciales del Estado colombiano. Esto quiere decir que en correspondencia, por ejemplo, con la nueva percepción que tenemos a partir de 1991 de la propiedad como función social y con una importante función ecológica, ya le asiste como principio al desarrollo y a todas las actuaciones que realicemos en el marco de la Ley 675 del 2001. Además, recordando, y a mí me gusta hacer especial énfasis en esto, en que a veces decimos que la propiedad tiene función social, y no es que tenga función social, es que la propiedad es una función social en sí misma, ¿verdad? De otro lado, como otro principio súper importante, la convivencia pacífica y la solidaridad social, que es un elemento o un principio que es irradiador en todas las actuaciones, tan así que esta ley 675, como conocen ustedes mejor incluso que yo, nos trae nuevos mecanismos como incluso la creación o constitución de comités de convivencia, porque es uno de los fines esenciales del Estado en todas las formas de organización pública y privada, como es el caso de la propiedad horizontal, que se tenga como fin último la convivencia pacífica de sus asociados. Esto, por supuesto, implicará la necesaria tendencia o el necesario compromiso con el respeto de todos los derechos humanos y derechos fundamentales, en especial el de la dignidad humana, que como bien hemos asumido en gran consenso internacional y nacional, es el máximo derecho fundamental a proteger, toda vez que casi que las demás garantías constitucionales se relacionan de forma íntima con esa dignidad humana. Por supuesto, como nosotros sabemos también, según la ley 675, existe la posibilidad de que tengamos distintas o diferentes formas de organizarnos en propiedad horizontal, estableciendo que hay propiedades horizontales, por ejemplo, de orden residencial, de orden comercial e incluso mixtas, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a encontrar que en algunos de estas formas de organización o de estos escenarios van a verse enfrentados a nuevas realidades propias de la actividad empresarial y comercial. Y por esto, uno de los principios más importantes que también debemos tener siempre en el radar es que las decisiones que tomemos se hagan en protección de la libre iniciativa empresarial, por supuesto, entendiendo esta limitada dentro de lo que se asume como el bien común, ¿verdad? Y los propósitos que de forma general nos proponemos cuando nos organizamos en propiedad horizontal. Y finalmente, y no menos importante, el respeto al debido proceso. Eso lo deben ustedes tener mucho más interiorizado que yo, por supuesto, entendiendo que la ley 675 nos permite que a través de la incorporación de diferentes elementos en nuestros reglamentos de propiedad horizontal podamos tener facultades sancionatorias. Y en ese sentido, toda vez que nosotros tomemos decisiones que impliquen una sanción a un copropietario, a un arrendatario o a un residente de estas unidades, debemos observar sus garantías constitucionales también en lo concerniente al debido proceso. Esto un poco como para ponernos ya en el marco de comprender que siempre que nosotros estemos actuando en la calidad de copropietarios o administradores, tenemos siempre, desde la misma esencia de la ley 675, un marco constitucional que no podemos abandonar y que debe ser el faro que ilumine precisamente nuestras actuaciones. En este sentido, quisiera también que recordáramos un poco acerca de algunos elementos de la naturaleza de la propiedad horizontal que en este momento considero pertinente recordar. Y es que la propiedad horizontal, una vez constituida de forma legal, conforme a los requerimientos de la ley, ¿cierto?, da origen a una nueva persona que, como ustedes saben, tiene otros elementos, otras características, es una persona jurídica, pero que cuando nosotros hablamos de persona jurídica ya hace que implícitamente estemos reconociendo que es titular de derechos y de obligaciones. Tiene en su titularidad derechos y tiene facultades de obligarse con otras personas conforme al ordenamiento jurídico vigente. Una persona jurídica que ha sido conformada, ¿cierto?, por unos propietarios de bienes que tienen dominio particular, pero que además hace muy interesante que por su naturaleza, y ustedes lo saben muy bien, concurren dos tipos de propiedad, digámoslo así, la propiedad individual o particular y la propiedad de los bienes de orden común, ¿cierto? Y que la propiedad horizontal tiene como finalidad administrar,
de forma correcta y eficaz los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común a los propietarios de los bienes privados y cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. Y no menos importante, así no nos lo diga la ley, cumplir la Constitución, que es la que genera nuevos límites a nuestro quehacer. Y que toda norma, recordémoslo, y si no lo sabemos, sea esta la oportunidad, cuando la ley C75 nos dice que debemos cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal, no quiere decir que sean las únicas normas que debemos mirar, sino que siempre tenemos que recurrir a la Constitución Política Colombiana, que en su artículo 4 dice que es la norma de normas y que ninguna norma del orden que sea puede estar en contravía de lo estipulado allí, ¿verdad? Entonces, todo lo consagrado en el reglamento de propiedad horizontal tiene que observar la dignidad humana, los derechos fundamentales, el derecho a la igualdad, el derecho de participación, el debido proceso, etcétera, y el cumplimiento de la ley debe hacerse en ese mismo sentido. Es decir, nosotros desde la administración no podemos, sobre pretexto de cumplir la ley 675, violar, vulnerar o menoscabar derechos fundamentales de los demás copropietarios o residentes de la unidad residencial. El régimen de propiedad horizontal, como su nombre lo indica, está encaminado a una forma especial de dominio, ya decíamos ahora, donde concurre la propiedad exclusiva de los bienes privados y unos derechos de copropiedad. Ahora, para nosotros lograr esos principios de convivencia pacífica, es la administración y los órganos de máxima dirección de esta copropiedad la que tiene que establecer y determinar con mucha claridad cuáles son los derechos y las obligaciones que le asistirán a cada uno de los propietarios, ya sean de orden legal, de orden constitucional y de orden reglamentario, para que entiendan cuál es precisamente su margen de responsabilidad una vez toman la decisión de adquirir un inmueble que se encuentra inmerso en estas condiciones propias de la propiedad horizontal. Muy bien. Les traigo un extracto de una sentencia que considero que es muy importante. ¿Por qué? Porque ya nos da una luz y nos hace un pequeño preámbulo de por qué estamos hablando de límites constitucionales o de acciones constitucionales en el marco o en el ejercicio o en la práctica de la administración que realiza la propiedad horizontal. Y esto es porque ya nos decía desde la sentencia C318 del 2002 que cuando las personas residen en un inmueble que se encuentra sometido a un régimen de propiedad horizontal, así no sean propietarios, que en el caso de esta sentencia estaba resolviendo un tema de mirar si la norma se ajustaba o no a los intereses de otras personas no propietarias residentes en estas unidades residenciales, pues propietarios, o sea la naturaleza o la calidad que tengan o ostenten respecto del bien, pueden verse afectados por decisiones adoptadas por estos órganos de decisión, llámese asamblea de copropietarios o por parte de las autoridades internas que hayan sido dispuestas para la gestión y la administración, ¿cierto? Y en ese sentido, ni siquiera a las personas no propietarias residentes puede privárseles del ejercicio de sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, y por ende, no se les puede privar del derecho también de elevar peticiones y obtener una pronta resolución que les permita precisamente lograr su residencia de forma normal, tranquila, adecuada, ¿cierto? Así como tampoco se les puede negar la posibilidad de ser oídos antes de que se adopten por quien corresponda las decisiones pertinentes. Fíjense que esto es muy importante porque ya la Corte nos dice, ojo, ustedes están reglando conductas que tienen que ver muy seguramente con muchos tipos de derechos. Y cuando se trata de derechos fundamentales como el derecho de petición o incluso los derechos de participación, no se pueden negar estos escenarios a personas sobre pretexto de que no son propietarios o de que no tienen una condición que los habilite como tal. Porque claro, en la propiedad horizontal lo propio es que los que tienen los derechos en sentido estricto de representación, de participación y por supuesto de decisión son los propietarios. Pero tenemos también otras personas que pueden verse afectadas directamente por estas decisiones adoptadas, como son los arrendatarios o residentes por otras formas jurídicas que se puede dar en concesión el bien, ¿cierto? Y en ese sentido, ya la Corte nos dice, de cara a no vulnerar derechos fundamentales, recordemos que ellos tienen la posibilidad de ser oídos, porque pueden ser afectados por sus actuaciones, ¿cierto? Y ellos pueden ser oídos además de forma directa o por intermedio de representantes suyos, por supuesto, en observancia a lo que nosotros hayamos dispuesto al interior de cada uno de los reglamentos de propiedad horizontal,
¿vale? ¿Para qué? Para que con estas actuaciones de ignorar de plano a los arrendatarios o ignorar de plano a otras personas que por no ser propietarios normalmente no se les escucha, pero que se van a ver afectados con estas decisiones, se les conculque precisamente sus derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces, miren que ya desde aquí nos empieza a dar un marco precisamente la Corte Constitucional y la Corte Constitucional y nuestra Constitución también, de que estos principios, cuando hablamos de que vivimos en un Estado participativo, deliberativo, democrático, implica la participación de todas las personas en la toma de decisiones que les afecten directamente, incluso si en principio no son los titulares de los derechos. En el caso de nosotros, del derecho de propiedad. Esto como para hacerles en un primer bloque una introducción a lo que sería un posible marco constitucional, por lo menos de la principialística y de algunas pretensiones constitucionales en nuestro quehacer. Ahora, si me permiten, vamos a ir aterrizando un poco más ya en el tema que nos aboca esta tarde y es el tema del derecho de petición. Y es, como les decía en un principio, importante que desde ya nos planteemos que el derecho de petición no es una simple carta que nos llega a nuestro despacho. Como ustedes ya muy bien lo deben saber, la petición en sí misma, cuando es respetuosa, es un derecho fundamental. Un derecho fundamental que está consagrado, como les muestro ahí en la diapositiva, en el artículo 23 de la Constitución. Y es un derecho que nos asiste a todas las personas. Aquí no dice a propietarios, a mujeres, arrendatarios, hombres, a todas. Dice toda persona y toda persona significa toda persona, independientemente de las condiciones que le asistan y de las calidades frente a las cuales en principio participen. Por supuesto debe haber un interés legítimo, ¿no? En la petición, es decir, tampoco es que cualquier propietario o cualquier vecino venga a preguntarnos cosas de nuestra propiedad horizontal, pero sí toda persona tiene derecho a presentarnos una petición respetuosa con ocasión a que tenga un interés en nuestro quehacer. Entonces, en términos generales, recordemos que el artículo 23 dice, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Entonces, fíjense que el derecho de petición como derecho fundamental es un derecho que de un lado lo puede ejercer cualquier persona. Y del otro lado, ¿quién va a recibir ese derecho de petición y quién está obligado a dar respuesta a ese derecho de petición? Bueno, en un primer momento, el Estado, ¿cierto? Porque el Estado tiene esa función de protección y de garante de los derechos fundamentales. Pero ese es un derecho fundamental que tiene una muy especial conexidad con el ejercicio de los particulares. Y ya de la Constitución nos decía que en caso de que pretendiéramos ejercitar este derecho fundamental de cara a organizaciones privadas, como sucede en el caso de nosotros, pues sería el legislador quien desarrollaría un poco más ampliamente esta materia en protección de estos derechos fundamentales. Entonces, en este primer momento, ¿por qué nosotros tenemos que contestar derechos de petición? Porque nos asiste la obligación, porque de la misma Constitución nos dicen que nosotros podemos ser sujeto pasivo de una petición respetuosa y tenemos el deber de contestar, porque si no lo estamos haciendo, estamos vulnerando el derecho fundamental de petición, ¿verdad? Entonces, fíjense pues que después de unos ires y venires, porque además esta última legislación del 2015 sobre el derecho de petición, que es la que está actualmente vigente, sufrió ahí todas unas historias que creo que vale la pena contarla de forma genérica para que se haga ahínco o se refuerce la idea de que es un derecho fundamental, y es que la primera reglamentación que se intentó hacer, la previa está el 2015 que se intentó hacer frente al derecho de petición, se hizo dentro del código último que tenemos de derecho administrativo, el que conocemos como el CEPACA, y se incluyó ahí una capita especial para el derecho de petición. Y le tocó a la Corte Constitucional recordarle al legislador que al ser esta una materia de especial protección, porque el derecho de petición es un derecho fundamental que no podía ser tramitado a través de ley ordinaria como cualquier código. Declaró la inexequibilidad y luego nos nace una nueva ley, que es esta, la ley 1755 del 2015, que es una ley estatutaria, que si lo sabemos son las leyes que la Constitución nos manda a tramitar cuando se trate de reglamentar asuntos de derechos fundamentales,
¿cierto? La que ahora nos reglamenta esta materia. ¿Por qué les cuento esto? Para reforzarles. Es un derecho fundamental tan importante que incluso debió reglamentarse a través de una ley especial, una ley estatutaria. ¿Por qué? Por mandato constitucional y por control de la Corte Constitucional. Listo, les cuento. Esta es la ley que nos reglamenta todo el tema de derecho de petición. ¿Por qué? Porque debemos dar respuesta y la propiedad horizontal debe dar respuesta a través de su representante legal. Las primeras disposiciones nos trabaja todo el tema de las peticiones frente a las autoridades públicas, ¿verdad? Y a partir del artículo 32 es que ya nos habla concretamente a lo que a nosotros nos haría, en principio, enfocarnos en la naturaleza de organización privada y dice lo siguiente. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas, con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes. Esto no es una lista taxativa, esto es una lista que enuncia posibles organizaciones privadas. Lo cierto es que hace rato nosotros reconocemos que los particulares podemos vulnerar derechos fundamentales y en ese sentido, toda vez que podemos hacer oponible nuestros derechos a particulares, el derecho de petición puede interponerse contra particulares, ¿verdad? Esta es una lista nomás. Nosotros estamos inmersos en esta situación. Y finalmente, en este punto del artículo 32, quisiera hacer especial énfasis en el parágrafo 3, porque fíjense esto tan lindo que nos dice. Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y o multas por parte de las autoridades competentes. Entonces, propiedad horizontal, ¿podemos negarnos a recibir solicitudes? No. ¿Podemos negarnos a dar una respuesta? No. ¿Podemos dar una respuesta muy regular, de esas ambiguas que acostumbran algunas personas, no los que estamos aquí? Menos, porque estos tres escenarios que estoy planteando son igualmente vulneratorios del derecho fundamental del derecho de petición. No recibirlo, no contestarlo o contestar cosas que no van al lugar o de forma evasiva me están convirtiendo en un agente que vulnera derechos fundamentales. Hasta ahí vamos, ¿verdad? En ese sentido, volveré sobre esta misma normativa, pero al artículo 14, donde nos establece cuáles son los términos o los tiempos que tenemos para dar respuesta de forma adecuada a estas peticiones. Entonces, quiero contarles que el término depende. ¿Depende de qué? De la naturaleza de la petición, ¿vale? En principio y por regla general, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Toda petición. Esta es la regla general. Y valga aclarar que siempre que la ley nos hable de días, son días hábiles, ¿verdad? Entonces cogemos nuestro calendario y una vez recibimos, a partir del día siguiente nos empieza a correr el término. Y contamos 15 días hábiles, esto es de lunes a viernes, para establecer cuánto es el tiempo. Es un tiempo bastante generoso, ¿verdad? Porque se traduce en más de 2 semanas, casi 3 semanas, que tenemos para dar respuesta, ¿vale? Pero hay otro tipo de términos dependiendo de la naturaleza de la petición, como les decía. Por ejemplo, las peticiones de documentos y de información. Cuando a mí una petición lo que me está solicitando es, por ejemplo, los soportes de mis pagos de administración, o me están pidiendo es copia de la última acta que se llevó a cabo. Yo ahí solamente tengo 10 días hábiles para dar respuesta. ¿Por qué? Porque no es una petición que requiera hacer una respuesta de fondo. No es una respuesta que me implique el reconocimiento o el desconocimiento de otro derecho, ¿cierto? No es una petición que me implique tomar una decisión como propiedad horizontal, ni que me exija recurrir a la asamblea, por ejemplo, para llevar esto y tomar una decisión. No, basta con que yo vaya a mi archivo, que somos muy organizados, saque el acta, saque los comprobantes, saque el documento que me están pidiendo y haga entrega del mismo. Por eso la ley, cuando se solicita información o soporte documental, me da 10 días para hacer entrega. Y cuando hablo de soporte documental, no solamente son documentos entendidos como físico, ¿no? Fotografías se entienden como documentos, por ejemplo.
entre otros. Ahora bien, cuando las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta, en este caso, bueno, las autoridades en relación con las materias de su cargo deberán resolverse entre los 30 días siguientes a su recepción. Entonces, para propiedad horizontal, ¿qué tenemos? Dos términos base. 15 días para todas las peticiones. Y cuando son de información, 10 días. Les sugiero otra cosa en este punto. Si para mí no es clara la petición, porque puede suceder que me llegue una petición que yo no entienda muy bien por las razones que sean, yo puedo pedirle al peticionario que me conceda 10 días más para poder dar respuesta, ¿cierto? O si es una petición que me implica un ejercicio adicional, por ejemplo, de convocar a la junta o convocar a la asamblea de copropietarios, lo que sea, porque define una situación jurídica, yo puedo informarle esto al peticionario y pedirle 15 días más, o sea, es decir, duplicar el término inicial que me es concedido por la ley para dar trámite a la misma, ¿vale? Entonces, puede suceder que por complejidad le pida más término o que pida una aclaración. Cuando pido aclaración, 10 días. Cuando pido más tiempo porque es complejo, 15 días adicionales, que también se entenderán hábiles. Pero debo informar al peticionario. Yo no puedo guardar silencio y decir, ay, no, esto fue muy difícil y yo escuché que puedo tomarme más tiempo, entonces me lo voy a tomar. No, porque me va a llegar la acción de tutela, ¿cierto? Lo que yo debo hacer es informar cuáles son las razones por las cuales yo voy a necesitar más tiempo para dar una respuesta correcta que dé alcance a la petición y por ende se lo debo notificar adecuadamente al peticionario. Ahora bien, es cierto que yo no debo esperar que me dé el permiso o que me autorice o que esté de acuerdo el peticionario, pero la norma sí me pide notificarla. O sea, esta situación sí tiene que ser clara, de claro conocimiento del peticionario, que la razón de la demora no es vulnerar su derecho de petición, sino que estamos en un proceso de consolidación de la respuesta, ¿vale? Entonces, ahora bien, ¿cómo debe darse respuesta a un derecho de petición? O bueno, antes de eso, ahí sí me desordené un poquito, porque recuerdo lo que decía Gilma de cómo debería interponerse un derecho de petición. Un derecho de petición no es un escrito muy formal, de hecho no es necesario que sea escrito. La norma permite que el derecho de petición se haga de forma verbal, pero sí dejando una constancia. Y en la norma que les acabo de compartir, nos dice más o menos qué elementos son los básicos necesarios, pero realmente no es nada del otro mundo, más allá de la identificación de la persona, decir cuál es el objeto de la petición, que la petición sea respetuosa, por supuesto no estamos obligados a contestar agravios y groserías, pero si es respetuosa, yo les sugiero aplicar, por ser muy respetuosos del ordenamiento jurídico, lo que prácticamente asumimos cuando lo hacemos en ejercicio como autoridad pública, y es que toda petición se asuma como derecho de petición. Es mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque la misma ley, al ser un derecho fundamental, no le exige a la persona que diga que es un derecho de petición. Entonces, les puede llegar peticiones o solicitudes de que les hagan alguna gestión o que les autoricen alguna cosa y que ustedes, por no haber dicho que es un derecho de petición, no la asuman como tal, no la tramiten con esa naturaleza y luego les llegue la acción de tutela. Y que de repente un juez garantista, un juez como muy constitucionalizado le diga, no señor, esto era un derecho de petición. Y no puede decir el administrador, pero es que a mí no me dijo que era un derecho de petición. ¿Dónde dice que era un derecho de petición? Debemos asumir que las peticiones respetuosas son derechos de petición. Ahora bien, para dar respuesta tampoco existe como una estructura muy formal, pero sí unos requisitos materiales o unos requisitos de fondo. Y yo me permito traerles algunas sentencias de la Corte Constitucional donde se ha establecido precisamente cuáles serían esos requisitos. La sentencia, por ejemplo, T-114 del 2018 nos dice que la respuesta debe cumplir con los requisitos de oportunidad, debe ser de fondo, clara, precisa, congruente con lo pedido, debe darse a conocer al peticionario sin perjuicio del anterior. Ha reiterado que la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre una respuesta por escrito. Es decir, lo más importante que yo debo tener en cuenta como administrador es: 1, contestar en tiempo. A eso hace referencia con la oportunidad. La respuesta tiene que ser oportuna para que no esté vulnerando el derecho fundamental, es decir, dentro de los 15 días, por lo menos, ¿verdad? Ser oportuna. Segundo, ser de fondo, es decir, yo debo resolverle realmente la inquietud al peticionario. Debo hacerlo de forma clara, precisa y congruente, es decir, yo no puedo
hacer que me piden una cosa y contestar otra que no tiene nada que ver o no se relaciona con lo que me está diciendo. La Corte dice, tiene que ser inteligible, que tengan argumentos de fácil comprensión, ¿cierto? Que se atienda directamente los pedidos sin reparar en información impertinente, sin atiborrar de información. A mí me ha sucedido, nos sucedía también en diferentes escenarios, que uno pide una cosa y lo que hacen es entregarte un montón de anexos, un montón de cosas como busque y encuentre la respuesta, ¿no? Es una forma grosera de responder. Somos nosotros los que tenemos la información, tenemos el deber de hacer una consolidación, un estudio y dar una respuesta que no sea fórmula evasiva o que eluda la respuesta, sino que sea congruente, consecuente y de fondo responda a las inquietudes del solicitante, ¿verdad? ¿Qué sucede si la propiedad horizontal no da respuesta oportuna? Entonces ya decíamos, si no cumple con los requisitos, se incurre en la vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. ¿Vale? ¿Cuándo? Lo reitero, quiero que nos quede clarísimo. Cuando no contesto, cuando contesto mal o cuando no la recibo. ¿Vale? En esos tres escenarios vulnero derecho fundamental. Y por tanto procede la acción de tutela en contra de la copropiedad o personas naturales involucradas en los hechos aludidos. Y aquí quiero hacer una aclaración. Nos puede suceder dos cosas. Nos puede suceder, de un lado, que nos interpongan la acción de tutela únicamente para contestar el derecho de petición y en ese sentido la tutela dirá, por favor, la pretensión es que me contesten el derecho de petición y con ello me proteja el artículo 23 que habla del derecho de petición y que el juez, la única orden que dé sea, por favor, señora administradora, señor administrador, dé respuesta a este derecho de petición en el término máximo de 48 horas, ¿verdad? Pero puede suceder que la petición que me está haciendo esta persona es de una gravedad y de una relación tan íntima con derechos fundamentales distintos al derecho de petición que el juez en su providencia pueda generarme obligaciones adicionales no contempladas anteriormente por la propiedad horizontal. Y eso es muy delicado. De ahí que sea tan importante que ustedes como administradores puedan gestionar los conflictos o las necesidades de los copropietarios de cara no solamente a la ley C-75 y al reglamento, sino también de cara a la constitución política y gestionar verdaderas soluciones, ¿cierto? Que nos evite, ¿no? Que ya un juez de la República nos dé órdenes invasivas y que comprometan incluso presupuestalmente la propiedad, ¿cierto? Por no haber avisorado que esta problemática ya tenía un rango constitucional que no íbamos a poder evadir. En ese sentido, y decíamos con Rosita en las imágenes estas previas a la charla, ¿puede una propiedad horizontal vulnerar derechos fundamentales? Diríamos, por supuesto que sí. Bueno, yo creo que tal vez me estoy extendiendo mucho, no sé si vamos bien de tiempo, pero quisiera como en este punto escuchar por lo menos una o dos personitas que me pudieran participar en el siguiente caso que les propongo. Imaginemos, por ejemplo, un copropietario de 66 años que se le ha estructurado una pérdida de capacidad laboral del 74.5% porque tiene una cantidad de situaciones médicas y por ende adquiere la pensión anticipada de vejez por invalidez. Con la pensión y con estos rubros que adquirió, hace la compra de una propiedad ubicada en un conjunto residencial, el del cual ustedes son el administrador, ¿cierto? Y sin embargo, sucede que en dicho conjunto solamente se cuenta con 69 cupos para parqueaderos comunes para residentes, sobre los cuales ninguno tiene una propiedad exclusiva, son todos copropietarios de estos bienes. Por tanto, lo que se ha establecido desde el reglamento de copropiedad es que para la asignación de los mismos se realice un sorteo en el que participen todos los residentes que reúnan unos requisitos básicos reglamentarios, que estén al día en el pago de expensas comunes, que tengan un buen comportamiento en la copropiedad y que no tengan sanciones por convivencia. Entonces pensemos en que esta persona que tiene una situación médica un poco compleja, un tema de salud complejo, les hace un derecho de petición a usted donde les solicitan que en el caso suyo, toda vez que se siente con un tema de salud muy comprometido, que a veces le hace muy difícil el tema del parqueo, que por favor le mantenga el parqueadero asignado o se le conceda uno, el que sea, de forma permanente en atención a su situación de discapacidad. Yo quisiera escucharlos a ustedes, de pronto una o dos intervenciones cortitas que me dijeran si contestarían esa petición, si qué contestarían a esta petición que les están haciendo. Por favor, las personas que deseen intervenir, levantar su mano.
Le habilitamos el micrófono a la persona que desee, por favor, participar. ¿Alguien quisiera de pronto darnos una idea de qué contestaría en este caso? Andrés Quiroz quiere participar. Andrés, te escucho. No se escucha, tiene el micrófono silenciado. Claudita, Andrés Quiroz. ¿Ya? Ya, Ahora ya. sí. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Muchísimas gracias por la palabra, doctora. Pues yo creería en este caso que atendiendo a estas circunstancias, pues habría que ver si el señor pues nos tiene una hoja de vida, una historia clínica que podamos como revisar, pero en principio este derecho de petición habría que responderlo porque no obstante hay que tener en cuenta también que si la unidad tiene parqueaderos específicamente para personas con discapacidad, porque también es pues una circunstancia que habría que revisar con detenimiento. Esta persona tiene una dificultad claramente especial que requiere de la copropiedad, una atención en solidaridad para que pueda tener una vida más amena, porque las demás personas pues pueden desplazarse con mayor o menor dificultad, mientras que esta persona con un sistema respiratorio comprometido, pues el desplazamiento de unos cuantos metros puede significar bastante para su condición de vida. Pues creería yo que habría que responderle positivamente, claro, pidiéndole cierta documentación y hablando de manera más amena De con el acuerdo, pero copropietario. fíjense que el reglamento establece la forma de asignación de los mismos. O sea, ya hay unas obligaciones reglamentarias. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Andrés. ¿Alguien más me diría si realmente su respuesta sería encaminada a generar otra solución? Jaycee Hernández, me va alzando la mano Jaycee Hernández. Si le podemos habilitar el micrófono, se lo agradecería. Muchas gracias, doctor Andrés. Jaycee Hernández. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Hola, ¿cómo colegas. estás? Bien, gracias. Bueno, doctora, yo respondería, como dice el compañero, solicitaría los documentos que acrediten esta situación y teniendo en cuenta que la dificultad de la persona es de salud, prima su situación, a pesar que el reglamento tenga contempladas otras opciones de reasignación. Además, hay que tener en cuenta que en el caso de parqueaderos, las propiedades horizontales deben tener por lo menos un 1% de esos parqueaderos asignados a estas personas con estas dificultades. Entonces, en ese caso, aunque el reglamento contemple otra cosa, pues prima un derecho constitucional que tiene la persona. Yo solicitaría y me aseguraría de esa condición de esa persona, solicitando pues los documentos respectivos que soporten esa limitación y accedería a esa pretensión. Excelente, muchísimas gracias. O sea que ninguno de ustedes estaría de acuerdo con contratar a un abogado para negarle la asignación del parqueadero en las condiciones solicitadas, porque es que al ser un bien de naturaleza común, pues debe ser sorteado, ¿no? ¿Alguno estaría de acuerdo, digamos, en decir que no hay una situación de desigualdad porque igual él participa en condiciones precisamente de igualdad con los demás en estos sorteos? Porque es que todos son copropietarios, ¿no? Estaríamos desconociendo los derechos de los demás copropietarios, ¿no? Pero doctora, ay, perdón, no sé quién va a hablar. No, doña Gilma, continúe, por favor. Es que hay 3 personas con la mano levantada, pero tenemos 2 personas NN. Agradeceríamos que por favor se les nombraran, pues para aperturar el micrófono. A ver, sí hay una situación ahí que es la discapacidad de la señora y se debe tener muy en cuenta, pienso yo, así sea que el conjunto rife o por sorteo se haga lo de los parqueaderos. Se puede buscar otra manera de hacerla. No sé si eso esté en los estatutos o esté en donde esté lo del sorteo, pero yo pienso que por humanidad, por muchas cosas, se le debe de dar a la persona un parqueadero y pues sí es bueno que un abogado de verdad nos diga exactamente cuáles serían las consecuencias de no dárselo. Así es.
Y entonces ninguno quisiera iniciarle incluso cobro honorarios porque nos toca pagarle un abogado de la copropiedad para darle respuesta a ese derecho de petición, porque ese derecho de petición está como complejo, ¿no? María Consuelo o Luis Rodrigo, que están levantando la mano. Muy Claudita, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo como primera medida miraría ante todo lo que es el reglamento del conjunto al cual está haciendo la petición la persona afectada. En segundo lugar, miraría que pues si no son los suficientes parqueaderos para toda la comunidad, pues sí es obligatorio tener un parqueadero para discapacitados, para aquellas personas que llegan o en su ambulancia o que tienen necesidad de un parqueadero más amplio para poderse ellos bajar por la silla de ruedas, por la condición que tengan. Y en tercer lugar, miraría que eso no me vaya a ocasionar a mí como administrador un problema de convivencia porque todas las personas me quieran interponer recursos que entonces porque él tiene la discapacidad, esto o aquello me venga a generar un conflicto al interior del conjunto. Entonces yo me acojo a lo que diga el reglamento, a lo que de pronto miraría más allá la licencia como esté, la obligación de tener la copropiedad unos parqueaderos asignados para aquellas personas con discapacidad. Muy diferente, no podría darlo como en forma permanente, como asignárselo porque eso sería darle la titularidad. Y hay que tener en cuenta que cuando alguien tiene la posesión de un bien inmueble por determinado tiempo, puede pedir la titularidad del mismo. Entonces, para no poner en riesgo la copropiedad, yo tendría en cuenta esos 3 puntos que dije anteriormente. Pues muy, muy interesante tu intervención, María Consuelo, la agradezco mucho y agradezco la de todos ustedes. Fíjense que me encanta la intervención de María Consuelo, entre otras cosas, porque logra explicitar esa tensión que existe, ¿no? Porque lo que nos sucede ahora en la propiedad horizontal con todos esos compromisos constitucionales es que se genera una tensión, ¿cierto? La percibimos entre lo que está establecido en las escrituras, entre lo que está en lo decidido por las asambleas, en lo que está en nuestra parte reglamentaria, ¿cierto? Y las posibles situaciones que no previmos y que nos implica una diferente actuación por orden constitucional. O sea, vemos la Constitución y nuestro reglamento en una posible tensión, ¿verdad? Entonces, lo importante de nosotros, además de todo lo que dijeron cada uno de ustedes, es entender que esa tensión siempre deberemos o deberá resolverse a favor de la Constitución, porque es la norma de normas, ¿verdad? Y así nosotros tomemos decisiones pues muy interesantes desde lo jurídico, muy conscientes y muy rigurosas desde la revisión, toda esta revisión que nosotros manifestamos que haríamos, porque somos, por supuesto, muy juiciosos en esta toma de decisiones, pues al final cederán ante las obligaciones de orden constitucional. Este caso que les traje es un caso real que se resolvió en la sentencia T062 del 2018, qué pena, es que no me deja ver toda la pantalla aquí, y se dieron la orden, por juez, se dio la orden de que a la señora administradora, ¿cierto?, se abstuviera de hacer los cobros a los abogados. Imagínense pues que ella incluso tuvo la iniciativa de obtener el recobro de estos dineros, por sentir que estaba también existiendo un detrimento patrimonial por tener que pagar honorarios a un abogado por las peticiones que él hacía. Imagínense esta situación tan curiosa. Y la corte le tocó decir, no le cobra, me hace el favor. Además, señora administradora, usted en su calidad precisamente de administración, usted tiene que 24 horas después de la que se le notifique esta sentencia, eliminar la copia de la respuesta que se le dio al señor, porque además les cuento que en este caso le dio una respuesta súper odiosa, grosera y además puesta en forma pública, fue divulgada en un espacio común de la copropiedad. Y por supuesto, les ordenó, como decían ustedes, garantizar una asignación mínima del 2% de los parqueaderos, ¿cierto?, a las personas con discapacidad, porque efectivamente la copropiedad de alguna manera debe ceder a esta protección especial que le asiste a las personas con discapacidad. Entonces, para que nos hagamos una idea, claro, nosotros podemos estar actuando conforme a la ley, podemos estar actuando conforme al reglamento, ¿cierto?,
pero puede ser que por vía constitucional a nosotros entender que estamos frente a una persona que nosotros constitucionalistas llamamos sujetos de especial protección, como es una persona con discapacidad, pues todo esto tiene que ceder. Se ve obligado a ceder, ¿sí?, frente a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia. Entonces, esto es para decirles que la posibilidad de que la propiedad horizontal frente al tema de imposición, por ejemplo, de sanciones frente a los reglamentos de propiedad horizontal, ya son temas que también han venido siendo trabajados por la Corte, ¿cierto? Todas las decisiones que nosotros establezcamos por vía reglamentaria, por vía de actas y demás, ¿cierto? De las decisiones que se tomen, pues pueden ver amenazadas prerrogativas fundamentales. Entonces yo quiero contarles, por ejemplo, frente a la posibilidad de que las propiedades horizontales puedan imponer sanciones conforme a los reglamentos de propiedad horizontal, estas también tienen que observar límites constitucionales, ¿sí? Nosotros no podemos tomar cualquier decisión porque podemos estar afectando gravosamente. Eso está en múltiples sentencias. Les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, la sentencia T630 de 1997. Ya desde 1997 nos decía, puede que usted en el reglamento ponga que, por ejemplo, una sanción puede ser la suspensión de la prestación de ciertos servicios, ¿cierto? Como el de citofonía. Pero la Corte ha encontrado que a veces suspender este tipo de servicios puede implicar una vulneración al derecho a la vida, al derecho a recibir acciones solidarias de los vecinos y amigos, del derecho de comunicarse, ¿cierto? Y que nosotros entonces cada vez que establezcamos una sanción no puede ser de cualquier manera, ¿verdad? Encontramos también, por ejemplo, la sentencia SU 509 del 2001. Cuando se trata de temas de sanciones, nosotros no podemos hacer circunstancias o cometer conductas que puedan estar en contra de los derechos fundamentales. Por ejemplo, impedir la recepción de correspondencia. Yo sé que ustedes habrán escuchado algunas de esas situaciones o se las habrán planteado en algún escenario y habrán dicho, bueno, o sea, a los morosos mejor no les recibimos ya entonces la correspondencia, que la celaduría no les presten ningún servicio. Pues fíjense que nosotros, de cara a la dignidad humana, de cara a la intimidad personal y familiar, pues no podemos tomar este tipo de decisiones, ¿verdad? Han sido conocimiento de la Corte muchas otras circunstancias, como por ejemplo, decirle a la celaduría que no le abra la puerta a los morosos, es que no han pagado, y como no pagan, pues no se le puede pagar a la celaduría, entonces que la celaduría no lo atienda. Pues en estos casos la Corte también ha dicho, no es posible que se le pueda a una persona dar la orden a los porteros de que no les abran las puertas para ingresar a su propiedad, ¿cierto? Porque eso le implicaría bajarse personalmente, abrir la puerta, luego devolverse, tomar el carro, y estas circunstancias pueden generar graves vulneraciones de derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, libertad de locomoción, sobre todo atendiendo a circunstancias personales, como por ejemplo si los copropietarios a los que se le está imponiendo esta sanción tienen una avanzada edad, si tiene una circunstancia física, si se trata de personas en situación de discapacidad. O sea, lo que quiero que nos llevemos también en este momento es que incluso cuando nosotros establecemos sanciones, no podemos ser tan creativos al punto de que no tengamos en cuenta todos estos elementos. Ustedes tienen la obligación también de ir dando un contexto a los órganos de decisión que les imprima ese elemento constitucional y que les haga pensar en que cada decisión que tomen para que sea constitucionalmente admisible debe ser proporcionada, ¿vale? Ahora bien, por ejemplo, en el tema de las sanciones, seguimos con el tema de las sanciones y lo decíamos al principio de la charla, tenemos que observar siempre el debido proceso. Yo no puedo imponer sanciones sin tener en cuenta los mismos presupuestos mínimos que tienen todas las actuaciones sancionatorias del país, ¿sí? Las mismas. Esto es, por ejemplo, el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir el principio de legalidad? Que la conducta por la cual a mí me van a sancionar ya está contemplada en el reglamento. A mí no me pueden llegar con una sorpresa posterior de que algo que yo hice que no estaba taxativa o claramente, expresamente prohibido, luego me generan a mí una sanción, ¿cierto? De otro lado, la debida motivación. Se trata de sancionar por sancionar. Yo también tengo que motivar esa decisión, ¿cierto? También escuchar a la otra persona. Hacer una debida publicidad de imparcialidad de las etapas del trámite. Yo no puedo llegar a la persona de una vez con la sanción. Yo tengo que llamarla, confrontar las versiones, notificarla a la apertura de este proceso sancionatorio, enrostrarle cuál es la norma que le pretendemos hacer valer, cuáles son las posibles. ¿Me hago entender con esto? Que realmente la persona
que vaya a hacer la sanción tenga la competencia estatutaria para ello. Es decir, que sea la persona que tiene la responsabilidad y la responsabilidad delegada de hacer este tipo de investigaciones. Y por supuesto, dejar que la persona ejerza su derecho a la defensa y a la contradicción. Entonces, llego y estoy en un escenario, entonces resulta que me acusan de que mi perrito, por decir algo, dejó unos excrementos en alguna parte. Pues a mí me tienen que demostrar que realmente fui yo, ¿no? Porque puede ser muchos perritos, ¿no? Puede ser cualquier perrito de la copropiedad. Estoy poniendo un ejemplo muy simple y creo que hasta de pronto tonto, pero para decir, yo tengo que, como en todo proceso, establecer también medios de prueba que me permita establecer la responsabilidad, ¿vale? Para que sea constitucionalmente adecuado y podamos también ejercer esas sanciones de conformidad a la ley y a la Constitución. El régimen legal que se dispone en la ley 675 siempre ha señalado que los procesos sancionatorios deben respetar el debido proceso y esto es importante, ¿vale? Porque también nos puede ir una acción de tutela por ahí, también nos pueden tumbar una actuación sancionatoria, nos pueden obligar incluso a la devolución de dineros y quién sabe qué órdenes más si dentro de la sanción no observamos, ¿cierto?, los mínimos del debido proceso. La tutela también nos procedería ahí, ¿vale? Entonces, ¿por qué procede la acción de tutela contra las propiedades horizontales? Porque existe, según el artículo 86, la posibilidad de que toda persona pueda accionar a través de acción de tutela cuando crea que le están vulnerando derechos fundamentales. Y la propiedad horizontal puede causar vulneraciones de derechos fundamentales. Y además, lo que se predica, también quiero que entendamos esta noción, es que nosotros en el marco de la propiedad horizontal nos encontramos en una situación de subordinación o indefensión, ¿vale? Entonces, quiero contarles unos últimos casos. Yo sé que por pronto me estoy extendiendo mucho, pero creo que puede ser interesante esto, para que nos hagamos una idea de lo que podría pasar cuando nosotros no atendemos requerimientos a tiempo. Y les traigo unos ejemplos de sentencia. Por ejemplo, la sentencia T416 del 2013. Resulta que una mujer de 38 años de edad tuvo un evento traumático con arma de fuego en los 90 y tuvo una lesión por la cual quedó parapléjica. Esta persona es propietaria y fue residente de un apartamento en un edificio que no importa decir el nombre porque está tal cual en la sentencia y es de conocimiento público, La Arboleda, en Bogotá. Resulta que esta mujer desde 1990 tenía la situación, ¿cierto? Ella posteriormente se va a vivir a este edificio y más o menos desde el 2009 al 2012 ella empezó a presentar múltiples derechos de petición, fíjense, múltiples escritos dirigidos a la administración, a la Asamblea General de Copropietarios, al Consejo de Administración, permitiéndoles que autorizaran y se diera la construcción de una rampa de acceso que le permitiera acceder al edificio con plena autonomía, que es lo que se pretende con los derechos de las personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces, claro, ¿qué podría decir la administración? Que además fue el caso pues dijo, no, pues nosotros tenemos otras obligaciones, tenemos un presupuesto limitado y con ese presupuesto tenemos otras cosas que atender. Por ejemplo, tuvimos que hacer el mantenimiento de ascensores, además tuvimos que cambiar uno de los ascensores, el presupuesto no nos da para hacer la rampa y entre 2009 y 2012 no hemos encontrado la forma de que económicamente, presupuestalmente, esto se pudiera resolver de una mejor manera, ¿verdad? Pues fíjense que uno podría tener argumentos que podrían parecer pues lógicos, ¿no? O de la naturaleza normal de lo que implica el desarrollo de la administración de una copropiedad. Pero fíjense que cuando tenemos temas tan delicados como los derechos fundamentales, puede suceder que por no atender estas peticiones, no haber de pronto gestionado, ¿sí?, de otra manera una resolución, pues nos pueden interponer una acción de tutela y en un caso como estos, por ejemplo, ordenar de forma inmediata la propiedad horizontal para que resuelva este tema de fondo en 4 meses. Entonces, fíjense, lo que pudimos resolver en 3 años, de pronto de ir gestionando de una forma paulatina, poder garantizar el acceso a esta persona en condiciones de dignidad, pues nos ordena un juez que en 4 meses ahora tengamos que hacer precisamente estas reservas presupuestales y las maromas a que haya lugar, permítanme ser tan coloquial, por no haber atendido estas peticiones de forma adecuada, ¿sí? Y por nosotros considerar que se vulneran derechos fundamentales. Entonces, nosotros sí estamos en una situación en la que nos pueden proceder acciones de tutela porque nos encontramos en relaciones asimétricas, es decir, no se predica la igualdad respecto de las personas. Se entiende que los afectados por las decisiones de junta o consejos de administración, por un administrador o administradora de conjuntos sometidos a la propiedad horizontal,
puede interponer acción de tutela en contra de estos. ¿Por qué? Porque sus decisiones pueden poner a estas personas en situación de indefensión o necesariamente de subordinación a los copropietarios, ¿verdad? Yo creo que me estoy extendiendo mucho y voy a finalizar con este ejemplo. Un ejemplo que posiblemente ustedes conozcan, que ya es viejito, es la sentencia T698 del 2012, que sucedió en Bucaramanga, en una unidad residencial de Cañaveral. Una señora con 79 años, con un problema tenaz de osteoartrosis, con un tema en las rodillas, ¿no? Que le complicaba mucho su situación. Le aconsejaron, le ordenaron por vía médica hacer ejercicios y una serie de terapias en el agua. Al ser una señora mayor, no poderse movilizar con facilidad, etcétera, ella le pidió a la administración que le permitiera ingresar a la piscina de niños. No sé si conocieron ese caso. Eso fue en Bucaramanga. Sí, lo conocimos. Claro. Entonces, fíjense lo que puede suceder cuando uno no hace una buena gestión de una petición, ¿sí? Tiene que llegar a una instancia judicial que le ordenen por vía judicial, que le permitan entrar a la piscina de niños y todo lo que eso implica. Y también, fíjense también la afectación que tiene a los demás copropietarios e incluso a la imagen de la copropiedad, ¿cierto? De quedar con esta circunstancia que ya queda pública. Yo quité el nombre porque pensé que de pronto nos podemos encontrar por acá conocidos y no se trata, digamos, de señalar un error, pero sí ver que ya estos temas constitucionales han permeado nuestro quehacer en lo más cotidiano, ¿sí? En lo más cotidiano, y como una decisión tan pequeña como permitir o no el uso de una zona común a una persona puede terminar llevándonos a un pleito de orden constitucional, ¿verdad? Y esa tutela la ganó la señora, ¿cierto? Sí, señora, la ganó la señora y ordenaron que ella puede utilizar la piscina de niños. Entonces, y la piscina de niños, y el problema era que la señora usaba pañal también. Imagínate. Pero fíjate, es que cuando llegan estas situaciones se pondera. Los jueces, los abogados hablamos de que los jueces tienen que ponderar y mirar qué derecho debe sacrificarse en menor manera, ¿sí? Y el tema de la señora es un tema de salud importante, ¿sí? Y pueden existir otras formas de garantizar la salud de los niños, ¿cierto? Por ejemplo, estableciendo unos horarios adecuados. De hecho, esa fue la resolución de la sentencia, unos horarios adecuados, un mantenimiento a la piscina entonces especial, ¿sí? Sí. Porque es que eso es lo interesante de pronto del derecho constitucional en los escenarios de la vida privada, y es que nos obliga a los demás, de todas formas, a asumir una carga adicional derivada del principio de solidaridad y del deber de solidaridad que nos asiste. Claro, todos somos copropietarios, pero si alguien necesita un poco más, ¿cierto?, de nuestra atención, y es una cosa que se vincula directamente con su dignidad humana, pues debe ceder, ¿vale? Fíjese que incluso la administración había una respuesta como, no, mire, había un otorrinolaringólogo que nos dijo que si no los niños se podían enfermar de otitis, ¿cierto? Que es lo que yo creo lo que tú también querías decir con el tema del pañal, que nosotros ya estamos cotizando una escalera, un pasamanos para los adultos mayores. No, es que los derechos fundamentales no pueden dar espera, ¿sí? No pueden dar espera porque es la calidad de vida y la dignidad de la señora, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, por eso tan importante esta situación. Y finalmente, bueno, les traje también como unos pronunciamientos que yo creo que es de los más sonados hasta ahora, y son las revisiones que la Corte ha tenido que hacer, por ejemplo, en tenencia de animales domésticos, que ustedes ya lo saben perfectamente, el tema de solidaridad en régimen de transición, cuando se cambia de propiedad, quién asume las expensas que se adeudan, ¿cierto? Y de qué manera debe generarse ese compromiso, cómo se debe establecer y observar el debido proceso en el establecimiento de sanciones, como hablábamos hace un momento. ¿Qué contenido debe tener el reglamento de propiedad horizontal? Porque el reglamento de propiedad horizontal, como les decía, no puede ir en contravía de la Constitución. Entonces, ¿cuáles son realmente esos márgenes de acción que tiene la Asamblea para darse su reglamento? No por ser máxima autoridad puede tomar cualquier tipo de decisión y reglamentar cualquier tipo de circunstancia. ¿Me hago entender con esto? Y un ejemplo claro, por ejemplo, es el tema de la tenencia de animales domésticos. Puede que todos se pongan de acuerdo en que se va a prohibir la tenencia de animales, ¿cierto? Pero la Corte ha encontrado que no se le puede imponer esa carga a una persona. Lo que sí se le puede, obviamente, es endilgar la responsabilidad de asumir los daños de la mascota, limpiar lo que tenga que limpiar, ustedes saben mejor que yo, imponer las sanciones que ya existen para precisamente obligar a las personas que se hagan cargo de sus animales, pero entrar hasta la esfera privada, íntima de la persona y decirle qué puede o qué no puede hacer dentro de su casa en sentido estricto, pues no. ¿Vale? Entonces nosotros siempre tenemos que observar, hacer una proporcionalidad, tenemos que hacer un análisis de si es proporcional la medida frente al fin que yo persigo. Nosotros podemos tener fines legítimos,
¿cierto? Por ejemplo, ¿qué queremos? ¿No? Pues que la gente pueda dormir, que los perros no ladren, que de pronto, obviamente, nosotros tenemos una mentalidad en la que pensamos que es más importante la persona que el animal, etcétera, pero es que esto no es un tema de persona-animal, sino de persona a persona, y como para una persona es tan importante para su proyecto personal estar en compañía de un animal, por ejemplo, ¿verdad? También la Corte ha revisado, por ejemplo, temas de instalaciones de cámaras. El tema de las cámaras es un tema pues muy delicado también porque puede implicar circunstancias de vulneración del derecho a la intimidad. Yo no puedo, sobre pretexto de asegurar la seguridad o garantizar, perdón, la seguridad de una propiedad, establecer o poner cámaras en lugares en las que yo afecte gravosamente la intimidad de las personas, ¿cierto? La T 141 del 2017 que habla de no discriminación por orientación sexual. Esa es una sentencia que a mí me encanta y porque, entre otras, es una de las que ustedes no se esperarían que podría suceder dentro de una copropiedad, y es como una persona puede interponer una acción de tutela para obligar a la administración y a todos los vecinos a que dejen de llamarlo con palabras vulgares acerca de su orientación homosexual, ¿sí? Es decir, los vecinos le decían, bueno, lo que ustedes saben, Marí, tal cosa, etcétera, no vale la pena que repitamos la vulgaridad, pero como incluso a nosotros no gestionar bien conflictos al interior de una propiedad horizontal, nos podemos ver envueltos en una circunstancia judicial ya al interior de una tutela. ¿Me hago entender? Si nosotros no logramos operativizar correctamente, por ejemplo, los comités de convivencia y tuviéramos una situación de esta magnitud, podría verse la copropiedad envuelta en una situación en la que se declare que vulnera derechos fundamentales, no solo la propiedad, sino también los vecinos en ese contexto. Entonces, bueno, aceleré un poquito al final porque creo que me extendí un poco con la temática y no sé si ya en este punto quisieran que miráramos las preguntas y si les parece bien hasta ahí. Claudita, hay 3 personas que levantaron la mano. Sí, señora, permítame. Andrés Parra, Noel Castillo y Marta Irene. Sí, señora, entonces damos inicio con la señora Marta Irene. Doña Marta, buenas tardes. Tiene el micrófono apagado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo les quiero comentar una situación muy particular que está sucediendo en mi conjunto residencial. Hay una familia en la cual hay un hijo con una situación de discapacidad. Él es un niño muy vulnerable a presentar sus crisis de fiebres, de qué sé yo, complicaciones de salud. Como hay un conflicto interno de una señora residente, copropietaria, que ella fue administradora en años pasados y ella en el 2019 se le destituyó por parte del consejo pues por los malos manejos y extralimitaciones y de todas esas cosas. Pero hasta el momento esta señora sigue ahí ejerciendo por vías de hecho, no ha entregado oficina, no ha entregado zonas comunes, no ha entregado absolutamente nada. Ella ejerce presión sobre todos los propietarios que no le entregan la plata en efectivo a ella. Las personas que pagan en las cuentas del conjunto son unos deudores morosos, como el caso de esta familia de la que le estoy hablando, que son de los que pagan en las cuentas del conjunto, pero como no le entregan la plata a ella, pues sencillamente ella les dejó su carro por fuera, sin importarle que el niño se pueda enfermar a la hora que sea y que tenga que acudir a una emergencia y llevarlo a un hospital, qué sé yo. Entonces ahí en este caso, ¿qué se puede hacer con esta persona sabiendo exactamente que ella es una residente? Porque la administradora es otra persona quien tiene la representación legal, certificada por la alcaldía y todo, sino que tanta violencia y tanta vida de hecho que esta mujer ha logrado esto, esta señora su trabajo que ha realizado lo ha realizado de manera virtual, porque ella cada vez que se presenta al conjunto son groserías, agresiones, han habido golpes. Bueno, eso es un caos total.
pero mi pregunta concreta es respecto a esta familia que pues acuden a uno, que uno les colabore, que uno les ayude, que porque usted tiene más conocimiento que yo, entonces yo qué puedo hacer, necesito mi carro que me lo dejen entrar porque mi hijo en cualquier momento se me enferma, tengo que sacarlo para el hospital, entonces por favor colabórenme ahí Marta, para yo, señora. discúlpame, tú eres residente, propietaria, tienes que ver con la administración, ¿cuál es tu rol en este momento en la copropiedad? Bueno, mi rol sí, soy propietaria, Propietaria. pero bueno, La también asamblea ya nombró un administrador nuevo y ya se hizo el registro. sí, señora, mira, lo que pasa es que como esta situación se viene presentando desde el año 2019, entonces, mira, yo formo parte del consejo desde el año 2019 porque fuimos electos en el 2019, en el 2020 se hizo asamblea, nos ratificaron, este año también se hizo asamblea y se ratificó. Y el administrador lo hemos nombrado nosotros los del consejo. En el año 2019 se nombró una persona, tampoco pudo ejercer. Esa persona está fuera del país por amenazas, por agresiones de esta misma señora y su grupo. Perdón, 20 y 21 está la misma, pero igual, ella le sucede lo mismo porque, mire, nosotros estamos frente a una banda muy peligrosa. Está denunciado ante fiscalía y todas esas cosas, pero hasta el momento no tenemos nada concreto porque la justicia es muy lenta y esta señora es una experta para burlarse de la justicia y evadir. Ya, Marta. No, pues muy compleja la situación. Yo creo que la verdad, en principio, esta consulta escapa, en principio, de la temática que estamos abordando. Digamos, si pudiéramos conectarla de alguna manera, podría interponer la acción de tutela ya en este punto, porque no vas a obtener respuesta a la administración, porque la administración está maniatada, según te entiendo. Podrían poner una acción de tutela para garantizar el ingreso del carro, pero ni siquiera porque tengan que hacer un análisis adicional, ¿sí? Si quisieran ayudar, pero realmente todo lo que me comentas parece más de la esfera de lo penal, ¿sí? Porque si una persona está recaudando dinero sin tener la calidad ni la condición de representante legal, está disponiendo de recursos de terceros sin la autorización legal, pues eso ya son temas que competen más a la esfera penal, ¿no? Es mi impresión de lo poco que obviamente nos puedes contar en este momento. Y lo otro es que la vigilancia, pues no entiendo yo qué tipo de relación puede existir en la vigilancia, porque si la vigilancia es contratada por la propiedad y por la administración, no se entendería por qué no permiten el ingreso de los vehículos de los propietarios que están cumpliendo con las expensas ordinarias en condición de normalidad. Sí, Marta. Porque es que ya ahí el tema realmente es de derecho penal. Ya lo que está sucediendo ahí son temas muy gravosos, como tú misma mencionas. Bueno, vi algunas, ya hablo con Luis Rodrigo antes. Yo diría, hay otras preguntitas bien en el chat, por ejemplo, que si los días que mencionaba yo eran hábiles o calendario, son hábiles. Vi que había otra preguntita, ¿qué pasa si no es clara la petición? Se puede decir al peticionario que se le dan 10 días más para que pueda ampliar la petición y luego usted tiene 10 días más para contestar. Me preguntaron también si van a haber memorias del evento, creo que va a quedar, la conferencia pues está grabada y la pueden facilitar con el colegio. Yo les puedo facilitar mis diapositivas también si lo desean. Y ahora sí, ¿quién iba a hablar? ¿Ramiro? Rodrigo Rodrigo. Está hace rato, sí. Rodrigo. Claudita. El Claudia. señor Luis Rodrigo, ¿sí? Sí, que hace rato levantó la mano. Sí, señora. Don Luis. Buenas tardes a todos y ya casi noches. Muchas gracias, Gilmi, muchas gracias por la reunión. Los escenarios que se han planteado son en el tema residencial. Yo en este momento estoy en la parte comercial, netamente comercial. Manejo un centro comercial y un centro empresarial. En días pasados, para los que viven en Bucaramanga, bueno, mejor no dar el nombre. Entré a un centro comercial a usar el baño público
y me di cuenta que tenían cámaras. ¿Hasta dónde, en el caso que mañana me diga el consejo o porque sucede algo en los baños, en el baño del centro comercial, eso, hasta dónde en esas áreas públicas, que sin embargo sabemos que son áreas comunes, que tienen toda esa implicación que ya todas las conocemos, hasta dónde me puedo yo, llamémoslo coloquialmente, meterme en problemas por colocar una cámara en un baño público? Esa sería básicamente la pregunta. Muy Y interesante. para la compañera que habló ahora, desafortunadamente, al igual que todas las profesiones, esas situaciones como esos propietarios que se les dan de dueños de todo, sucede en todas partes y eso es lo que desafortunadamente daña a las profesiones, sea la que sea. Pero gracias, básicamente la pregunta que planteé. Gracias. Bueno, Luis Rodrigo, si le entiendo bien, si las cámaras van a ser externas al baño, no hay problema. Es decir, de la entrada y la salida. Si las cámaras van a ser dentro, yo creería que eso ya raya claramente con la vulneración del derecho a la intimidad. Es que uno no puede decir que para evitar la comisión de delitos o para evitar cualquier circunstancia en el baño, entonces tenga que grabar a todas las personas haciendo lo que uno hace en un baño, que además yo creo que es uno de los escenarios más íntimos en los cuales nosotros, ¿cierto?, participamos. Y de hecho, la Corte Constitucional revisó hace muchos años en el aeropuerto El Dorado ese tema. El aeropuerto El Dorado con la policía pusieron cámaras en todos los baños por el tema del narcotráfico, ¿sí? En los baños muchas veces ustedes saben o intuirán lo que pasa es con las personas que se prestan para el tráfico y en el baño se hacen cosas, ¿no? Adecuaciones o a veces se les... Bueno, en fin, para no entrar en detalles, pero entonces, sobre pretexto de perseguir estas bandas criminales, se pusieron cámaras y alguien interpuso la acción de tutela y la Corte Constitucional dijo, olvídese, o sea, usted no puede, por acoger a un ladrón o a una mula o a como lo quieran decir, entonces grabar a todas las personas asistiendo al baño, porque se está vulnerando el derecho a la intimidad de todos los que estamos yendo al baño y quedando en cinta, ¿cierto? Lo mismo pasa con, es muy similar a lo que pasa con las llamadas telefónicas, ¿sí? No pueden que porque quieren mirar si alguien tiene alguna actividad, entonces grabar todo lo que conversa, entonces todos los demás que vemos en vilo y expuestos a todas las intimidades que puede uno hablar por teléfono, que por perseguir una situación delictiva, ¿me hago entender? Es decir, por eso es tan importante los derechos fundamentales. Y yo creo que sí sería un problema. Si las cámaras están dentro del baño, sí sería una situación muy, muy compleja. No, Sí, no sí, sería efectivamente está dentro del baño, pero bueno, ya no, sé cómo actuar. gravosísimo. Realmente sí sería muy grave. Gracias, nuevamente gracias. Don Dionisio Sierra, Claudita. Doctora Claudia, buenas tardes, cordial saludo. Muchas gracias por la exhortación y realmente pues uno cada vez que asiste a una conferencia como esta de tanta importancia, nos da a entender también que la falta de conocimiento, la falta de elegir bien, la falta de que las personas, los entes oficiales no han entendido muchas veces qué es la administración y qué es el administrador. Ocurre, doctora, que si no se ejerce un buen control interno, el caso de la señora la primer tema, realmente es muy difícil. Muchas personas en conjuntos vulneran el tema de las PQRs, en fin, todas esas cuestiones, y realmente por la falta de conocimiento es lo que pasa sobre esta situación. Lamentablemente, no hay ninguna injerencia con las alcaldías menores, las alcaldías de las provincias, pero casualmente estos conversatorios son tan importantes donde nosotros los testimonios que escuchamos, la exhortación que hacen las personas que están dictando, realmente nos abren los ojos para que nosotros no volvamos a incurrir en un error, porque es que también, no sé por qué razón, en el caso de los administradores que se atornillan, que muchas veces son también cuotas políticas, realmente ese es un problema gravísimo que en Colombia debe cambiar. El 301 tengo entendido que exige que sean los administradores estén capacitados, y lo mismo yo pienso, y a los compañeros que están acá, yo soy administrador de conjuntos residenciales, y es mejor y tener un presupuesto para capacitaciones y así evitaríamos muchos problemas. Doctora, muchas gracias, y la verdad que estos conversatorios son tan importantes
donde queremos aprender más y que esto también nos sirva para aplicarlo en nuestro día a día. Muchas gracias, doctora Carolina. Muchísimas gracias por su generosidad, Dionisio. Y sí, yo creo que es tan importante que todos en nuestro quehacer seamos siempre con una actitud proclive a la defensa y a la protección de los derechos humanos. Yo sé que es difícil, que hay situaciones que nos ponen realmente en condiciones muy complejas y apremiantes, pero debemos procurar. Y los administradores tienen un rol muy importante que tienes razón, que a veces incluso no se valora o muchas veces no se valora lo que se debería por parte incluso de los copropietarios, ¿verdad? Sé que a veces se les vulnera también a ustedes los derechos fundamentales, cómo les falta también al respeto, cómo se ven ustedes entre la espada y la pared en muchas ocasiones, pero que también se comprenda que el papel de ustedes es muy importante. Es muy importante porque no se trata solamente de temas económicos, sino que también en sus manos está la convivencia pacífica de toda una comunidad y la protección de los derechos de todos los integrantes de esa comunidad. Muchas gracias, Denise. Bueno, yo creo que ya para terminar la última sería el señor Ramiro Garzón. Doctora, muy buena tarde para todos. Desafortunadamente tengo una consultica como un poquito larga, pero voy a hacerlo lo más ágil posible. En ocasiones pago mis administraciones adelantadas 2, 3 meses. El señor administrador que está en el momento, vivo en un condominio, le dije, requiero el paz y salvo. Él me dijo, no, el paz y salvo no lo entregamos, sino solamente hasta cuando usted lo requiera porque va a vender o se va a trastear. Le dije, qué pena, pero requiero el paz y salvo. Dijo, no, no se lo entrego. Le dije, no, no hay tranquilo, no se preocupe, yo le paso un derecho a petición. ¿Qué pasó? Él previendo eso pasa una circular que dice que solo entregará a paz y salvos cuando la persona, y yo dije, este señor tan abusivo. Enseguida pasó otra circular donde dice, atendiendo una sentencia, la T103 del 2019, y decía que él no va a atender derechos de petición siempre y cuando no afecte a otro derecho fundamental. Yo decía que este señor está equivocado. Nosotros en el condominio no tenemos sino reglamento de propiedad horizontal y no le ha dado facultades al administrador de ninguna clase. Aparte ya ahora sacó otra circular donde dice que extralimitando las funciones como lo dice la ley 675 del 2001, que extralimitando sus funciones dice que él no permite, o sea que no van a permitir ingresar trasteos de las personas en domingos que por situaciones de seguridad y por el mal ambiente, entonces que él decide, porque la realidad es que la toma la decisión propia de no permitir ingresar, inclusive se toma el atrevimiento de decir que si van a haber visitantes al predio privado, que tienen que hacer haber pasado un oficio anunciándolos con anticipación quién va a irlo a visitar. Y yo pienso que en ese sentido él está totalmente equivocado porque el predio no puede estar llegando. Y lo pasó a través de una circular y no sé, desafortunadamente, desconozco algunas normas que me puedo hacerle porque le voy a realizar el derecho a petición, pero no a él, directamente al Consejo de Administración, porque veo que es una persona que simplemente no acepta, como que su orgullo no le permite revisar las leyes a ver si está cometiendo una equivocación. Ramiro, ya es la hora y no te da el pase y salvo. No, nada, no me lo niega, me lo niega. Es una obligación. Fíjate, esa es una obligación que él tiene que dártelo, y ya es el derecho de petición está vencido, ponle la acción de tutela para que lo obligues por orden judicial a ver si se atreve a un desacato. Y mira, la sentencia que él utilizó no tiene nada que ver, es que eso es lo que pasa, las personas cogen las sentencias y cogen un pedacito y lo descontextualizan, ¿sí? La sentencia la que él mencionó y que tú me refieres aquí, realmente se trata es que no se puede convertir el derecho de petición en una forma distinta de entrar a ver cosas que tienen reserva, como son los temas ya de financieros, balances, pero son temas más de carácter comercial y de sociedades. Pero el paz y salvo que tiene alguien respecto a sus expensas ordinarias y extraordinarias es un deber que ellos tienen contigo de dártelo, y no está dentro de las excepciones contempladas en esa sentencia. Pero tengo que pasar primero por el derecho de petición para que él me dé. Pero me dices que ya lo pusiste, ¿no? No, el derecho de petición no, se lo solicité verbalmente y él me dijo que no me lo daba. Entonces, como le dije que le iba a pasar el derecho de petición. Pasa el derecho de petición, mejor para que tengas la constancia. A ver que me lo niegue, y me lo niegue, entonces le pongo una tutela. Exacto, pero él no puede negarte eso.
Ok, muchísimas gracias por la capacitación y no sé por qué medio me puedo enterar por más capacitaciones. Me gusta y con unos compañeros que tengo aquí al lado enterarme de todo esto, toda esta cosa legal. Vale, yo creo que ya Rosita se encarga de esa parte logística. Sí, Muchísimas el colegio con mucho gusto los invita a todos, a todos los que están en los chats de copropiedad horizontal, con mucho gusto el colegio los invita. Doctora Carolina, qué pena, es que está la señora Mabel Castillo solicitando que por favor le atienda. ¿Le puede atender una preguntita cortica? Sí, señora. Listo. Buenas noches, doctora Carolina. Hola, Felicitaciones Mabel, ¿cómo por su está? excelente disertación. La Gracias. felicito, doctora. De verdad quedé muy satisfecha. Yo soy abogada y entendí claramente su disertación sobre el derecho de petición y sobre la tutela. Resulta pues que las administraciones vienen cometiendo un error y a veces los consejos que son sesgados en la contestación que le dan al derecho de petición. Lo que quiere decir que no lo contestan de fondo, sino de forma. A mí me está sucediendo un caso muy particular que impetré un derecho de petición fundamentándome, como usted bien lo dice, en la Constitución Nacional, que es norma de normas, artículo 23, porque solicité que fuera revocada un acta donde claramente el Consejo hizo una extralimitación de sus funciones. ¿Por qué extralimitación de sus funciones? Porque ya habíamos hecho una asamblea y se había aprobado un presupuesto. Y el primer órgano y el único que puede aprobar el presupuesto es la asamblea. Nuestro reglamento de propiedad horizontal dice en su artículo 81 que la asamblea es el único órgano que puede estipular los honorarios de la administración. Habíamos ya pasado, fue en marzo, ese presupuesto quedó en firme para la vigencia 2021, diciembre 2021. El Consejo en un acta, pues aumenta esos honorarios. No estoy diciendo que de pronto la administración lo merece o no lo merece, eso no es el punto. El punto es que el Consejo de Administración, ni el artículo 55, ni el reglamento de propiedad le da esa función. Me contestan a mí que es que ellos no van a subir la administración, que esos dineros lo van a sacar de otros rubros, que no se va a afectar el pago de nosotros que estamos pagando por concepto de administración. Señores, yo no estoy preguntando eso. Sencillamente estoy diciendo, tiene que revocar porque el Consejo no tiene esta función y ahí hay arbitrariedad. Es claro que el único órgano que puede hacer esto, que lo puede estipular estos honorarios, es la Asamblea. Cuando ya el presupuesto está aprobado por la Asamblea es inmodificable, porque en derecho se deshacen las cosas como se hacen. Lo que quiere decir es que tenemos que convocar a una nueva Asamblea y decir, señores, vamos a modificar el presupuesto en este rubro porque consideramos que el señor administrador se merece un sueldo de tanto y no el que se viene ganando. Eso es válido. O, en su defecto, ella debió colocar su sueldo allí, considerando que sí se lo merece. No le apunto a eso, sino no estoy diciendo que se lo merezca o no, no. Y la Asamblea lo hubiese aprobado y no pasa nada. Entonces, si hago el llamado de atención de que se vienen contestando los derechos de petición en forma sesgada y no de fondo, sino de forma. Mauri, ¿no has pensado hacer todo el trámite para convocar una asamblea extraordinaria? Porque creo que eso sería lo más expedito. No. Para hacer la revocatoria del consejo también y poner eso en conocimiento de todos los copropietarios y revocar administración y consejo. Pues es lo que se me ocurre. Y lo peor del caso, doctora, es que el revisor fiscal vio un concepto favorable a este tema. Y eso sí me preocupa, porque si el consejo es el vedor de que la administradora cumpla con la norma y el revisor fiscal nos tiene que dar al consejo y a todos los propietarios la legalidad de todos los actos administrativos que tiene la administración, y nos va a dar un concepto inequívoco y nos condujo a los consejeros a un error. Si yo estoy ahí no pasa eso, porque yo soy abogada y conozco de ley. ¿Qué hice yo? Demandé y metí una demanda de impugnación
que es un proceso corto, un proceso verbal sumario. declarativo, porque no puede ser posible que el consejo se tramite, porque es que la ley no lo dice, doctora. Revise la ley 675, artículo 55 y nuestro reglamento de propiedad horizontal no lo dice. Por el contrario, señala en el artículo 81 del reglamento que los únicos que están, que tienen esta función es la asamblea. Son los únicos, nadie más, y usted sabe que es así. Así es. Y si yo pido una asamblea extraordinaria y llego a que todo, tener un número de 100 y pico de personas, que sería el porcentaje que me permite la ley para hacerlo, obviamente que tendríamos que cambiar a todo porque está en un error desde la ministra, desde arriba hacia abajo, y peor el revisor fiscal. Me encantó su disertación y usted sabe que lo que yo estoy diciendo es así, aunque aquí en el edificio me atacaron, incluso le voy a contar una infidencia. Me hicieron una llamada para decir que si yo no retiraba esa demanda podría correr peligro mi vida. ¿Hasta dónde ha llegado el atrevimiento? Claro que ya yo hice lo propio porque yo soy abogada y yo conozco de letra menuda y no trago entero. Entonces, fíjese usted, que ahí estoy poniéndole el caso. El único órgano que puede hacer esto es la asamblea. Ya lo había hecho, ya el presupuesto se había aprobado con estos guarismos y nadie puede, ni el consejo, porque el consejo no fue creado para eso. El consejo dice el artículo 55 que debe nombrar al administrador y ya el RPH le da unas funciones. Muchas veces los reglamentos de propiedad horizontal le da una función de coadministrar al consejo. Ese es otro error. Y otro error es que muchas veces dentro del reglamento de propiedad horizontal no existen sanciones para ciertas, digamos, irregularidades que se cometan. No existe la sanción que debe estar taxativamente tipificado en el reglamento de propiedad horizontal o en la ley 675. Entonces, ¿qué hace? Se van al manual de convivencia. Señores, el manual de convivencia no es ley. Y están en ese error. Yo se los digo para que todos los que estén consejeros allí escuchándome o administradores tengan en cuenta que el manual de convivencia no es ley. La ley es el reglamento de propiedad horizontal y la ley 675. Por ende, siempre y cuando se cumpla lo que dice nuestra magna Constitución Nacional. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, Mabel. Señora Gilmar, tiene la palabra. Me siento muy feliz de haberla escuchado y me siento muy feliz que usted sepa lo que está pasando y que usted aquí, porque sé que hay muchos vecinos aquí, estén escuchando su disertación y sepan que es así, que el consejo no tiene ninguna función de subir el salario cuando existe ya un presupuesto aprobado. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, Mabel. No, doctora, tiene la palabra si tiene alguna respuesta o algo. No, yo creo que ya podemos dar por finalizado el evento. Listo, doctora. Una vez más, en nombre de todos, de verdad, agradecerle su participación. Muy buena la charla, muy poquito el tiempo, pero porque el tema está interesantísimo y da para mucho. Pero también consideramos y agradecemos su tiempo. De verdad, doctora, que esperamos volverla a tener, que sea nuestra aliada, que esté con nosotros, y quienes deseen comunicarse con la doctora, pues Rosita les comunicará cualquier cosa que necesiten de la doctora, ella está a la orden. También quería decirles que dentro de 15 días tenemos otra conferencia muy importante en convenio con el SENA, y pues también los esperamos. Estén pendientes que Rosita les enviará la citación para que también estemos acá todos y podamos de verdad enriquecernos cada día más de todas estas grandes y buenas conferencias que el colegio organiza para ustedes. Muchas gracias, doctora María Carolina. A su señora madre un saludo muy especial, porque sé que ella fue la que inició todo esto. Entonces, muchísimas gracias, doctora, y esperamos volverla a tener. Muchísimas gracias. El gusto es mío, a su entera disposición. Mil gracias. Feliz noche a todos. Muy buenas noches para todos y los esperamos dentro de 15 días. Que estén muy bien todos. Buenas noches para todos.